buenas, espero que disfruten este fic, y recuerden no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción, por favor apoya el material original y al autor de este fic para que siga subiendo, gracias. Comienza el capítulo 4. Su nombre era Allen Miller, un hombre de edad, nacionalidad y motivo desconocidos, pero una cosa sobre su estilo de vida actual estaba clara. Actualmente era un mercenario y trabajaba duro en un mundo que giraba en torno al dinero. Sin dinero no había vida, y prefería con mucho no volver a dormir en la calle como la primera vez que se encontró sin un centavo y, en un lugar, que no sabía a dónde ir, a la izquierda o a la derecha. Solo él. Su vida nunca había sido sencilla, y siempre era una cosa tras otra. Hizo una mueca y colocó una mano sobre el puente de su nariz para ordenar mejor sus pensamientos. Era un hombre callado y reticente, pero eso solo porque prefería mostrar y decir solo lo que se necesitaba. En cuyo caso, siempre tenía mucho tiempo para pensar qué era lo que tenía que hacer ahora mientras reajustaba la posición de su rifle de asalto M16, que apuntaba sobre la barricada que había construido alrededor de la ciudad que se había ido al infierno frente a él. Malditos demonios zombies. Apretó el gatillo y derribó a una docena de caminantes que intentaban salir de la ciudad en su punto de estrangulamiento específico. Se crearon otras barricadas por toda el área y fueron manejadas por mercenarios entrenados con relaciones con los residentes del mundo iluminado por la luna, o mojigatos que se hacen llamar magi con una clasificación distinta conocida como enforcer. Honestamente, no sabía quién le desagradaba más, si los necrófagos errantes y descerebrados de bajo nivel, o la pretensión de sus clientes con inclinaciones mágicas. Realmente fue una elección difícil. Cuando los cuerpos de los ghouls salpicaron el suelo, Allen aflojó el agarre de su rifle antes de escuchar un ruido a su izquierda. Instintivamente, sus brazos se movieron para desabrochar su escopeta atada a su espalda, pero su mente rápidamente registró que no había necesidad del niño grande todavía. Bueno, a la mierda esta mierda. Se levantó directamente de su puesto y se desabrochó el casco que llevaba puesto. Tenía una mata de cabello rubio corto y desordenado cortado a los lados, y el brillo frío y casi sin emociones de sus ojos color esmeralda denotaba a un hombre que había experimentado muchos eventos en la vida. Vestía de negro con tiras de blanco para camuflarse mejor en su posición sombreada, pero en realidad ya sabía que se vería obligado a entrar en acción. Se rascó con irritación la barba que crecía en su barbilla mientras sentía palpitar los dolores fantasmales de las cicatrices que bajaban desde la frente de su ojo izquierdo hasta su boca. No esta ganancia de mierda. En la distancia, Allen prácticamente verificó lo que había escuchado. Literalmente, también podía verlo en función de la elevación de su punto de vista. La vista de las turbinas del motor de un avión cobrando vida rugiendo en el aeropuerto de la ciudad. No es bueno. No es bueno en absoluto. Si él podía verlo, entonces sus colegas deberían poder verlo, y eso era aún peor. Si ese avión despegaba, entonces la paga se reduciría si los magos decidían tomar medidas. No es que ese fuera el principal punto de preocupación de Allen. Sabía de magia. Demonios, había sido atacado y casi asesinado por él, pero aquí estaba de nuevo en otro incidente relacionado con la magia, haciendo todo lo posible para evitar que los demonios errantes escaparan del perímetro de la ciudad infestada en medio de la nada. Probablemente ya no estaría en el mapa por la mañana, y aquellos que alguna vez lo supieron probablemente olvidarían misteriosamente cualquier cosa que hacer al respecto. Así era como funcionaba el mundo actual, y él solo estaba tratando de hacer lo que sentía que era lo correcto en función de sus propias circunstancias. Sus ojos se entrecerraron mientras escuchaba el zumbido distintivo de los motores del avión rugiendo. En su mano derecha, se aferró resueltamente a un cristal del tamaño de una pelota de béisbol que canalizaba todo el poder que podía de él mientras los recuerdos lejanos aparecían en su mente. Se estaba resolviendo todo mientras una sola pregunta jugaba una y otra vez en su cabeza. ¿Qué estás haciendo, Emilia? Había conocido al hombre, no Magus, en el campo, y Shiro era quizás el único Magus del que en realidad tenía una opinión lo suficientemente buena como para llamar amigo. Aún así, no era propio de Shiro arriesgar la vida de otros al dejar que los potencialmente infectados se fueran a otra ciudad. Tal vez algo salió mal, y él sabía muy bien lo que eso significaba. Bueno, mierda.
Sabía que no debería haber tomado este trabajo. Cargó sus armas y comenzó a caminar hacia el aeropuerto. Mejor él para hacer el hecho que un mago despiadado. ¿Qué has hecho? Nanoha se sintió desconcertada por lo amargo que sonaba Shirou cuando se le acercó, no lo demostró ya que la mayor parte de su atención todavía estaba en el hecho de que Shirou era como ella. Un usuario mágico etiquetado como humano excepcional por los miembros del TSAB. Su boca se abrió, pero rápidamente se quedó sin palabras, sin saber cómo explicarle a Shirou sobre su extraordinaria circunstancia. Por lo tanto, dirigió su mirada al piso de la terminal del puerto aéreo y esperó hasta que Shirou se acercó lo suficiente como para poder entender sus eventuales tartamudeos. ¿Tú también puedes usar magia? Parecía insegura, incrédula si no fuera por la prueba definitiva frente a sus ojos. Esta era la Tierra, su mundo natal. Se suponía que los usuarios de magia eran tan abundantes como las personas que aterrizaron en la Luna. En cuyo caso, eso significaba que la habilidad mágica de Shirou era tan rara como la de ella. Eran dos iguales, y ahora que lo pensaba, la impresión que él tenía de ella era probablemente bajísima, considerando que ella le disparó cuando se conocieron. Magecraft, Shirou corrigió a Nanoha automáticamente, pero en lo que a ella parecía preocuparle, eran lo mismo que era extraño ya que Shirou la había tomado como una compañera Magus. Por otra parte, ella puede ser solo una tercera categoría como él para que no la discrimine por su propia ignorancia, cuando hubo una vez en que él mismo estaba en el mismo bote. Un amigo suyo, Rin Tosaka, había sido lo suficientemente amable para educarlo. Los dos cayeron en un silencio, pero eso no significaba inacción. Mientras Nanoha se preocupaba por la mejor manera de explicar la importancia de lo que era Shirou, estaba más inclinado a mirar solemnemente al avión cargado cuyos ocupantes estaban tratando desesperadamente de hacer despegar el vehículo. El ruido y la vista de las turbinas de los motores estaban atrayendo a cada ghoul de la ciudad hacia el puerto aéreo. Las cercas de alambre alrededor de las instalaciones se retorcían y gemían mientras los ghouls creados a partir de la sangre de los apóstoles no muertos o los vampiros se amontonaban y empujaban contra las barricadas defensivas. No durarían más de un minuto al ritmo que empujaban los ghouls, y para entonces, solo pasarían unos segundos hasta que comenzaran a cargar. Esto fue bueno. Estaban todos juntos de todos modos, lo que le ahorró el problema. Levantó una palma de la mano hacia el cielo, con los dedos extendidos mientras patrones mágicos parecidos a circuitos destellaban sobre la superficie de su piel, trayendo el pensamiento a la realidad sobre la actualización de su hechicería. Soy el hueso de mi espada. Nanoha sintió que se le erizaba el vello en la parte posterior de la columna, sus sentidos mágicos sintieron una perturbación en el maná ambiental a su alrededor que convergía en un punto por encima de la mano de Shirou. Cualquier idea de explicar qué era Shirou fue repentinamente desechada cuando rápidamente se dio cuenta de que, a diferencia de ella en el pasado antes del entrenamiento formal, Shirou ya sabía cómo usar su magia. Sorprendentemente, era un tipo de magia que nunca había visto antes. De la nada, el brillo del metal afilado se manifestó en forma de remolinos de puntos de energía que rápidamente tomaron forma. Una espada retorcida más allá de todo lo que había visto antes. En lugar de ver las capacidades de la espada, prácticamente podía sentirla. No era ordinario. De ninguna manera. Mantenía la realeza a pesar de sus rasgos deformados, los tonos dorados y azules de la empuñadura de la espada se mantenían firmes y pedían a todos que supieran su nombre. Es leyenda cristalizada. Para Shirou, lo que había creado era un fantasma noble y, sin embargo, para Nanoha, parecía ser mucho más. Su mente había conectado los puntos utilizando su propia visión del mundo. Sin duda, lo que Shirou sostenía en su mano era un objeto mágico. Una lostlogía de tremendo poder, pero diferente de la lostlogía que había visto antes, este tipo era diferente. Una mirada fue todo lo que se necesitó para comprender cuánta energía mágica estaba prácticamente esperando explotar desde la forma de la espada retorcida. Su mente se quedó en blanco, incapaz de calcular lo que acababa de ver, y no dispuesta a aventurarse con la idea de que acababa de conocer a un hombre que podía producir un lostlogía en su tiempo libre. No. Este no era el momento para estar conmocionado. Endureció su mirada y se centró en cambio en descubrir las intenciones de Shirou.
Con la espada retorcida en su mano derecha, no perdió ni un segundo para hacer una muesca sobre el arco negro de su mano izquierda. Un destello de vacilación se manifestó en sus ojos, y fue un instante después que Nanoa entendió por qué. Al principio, había creído que Shirou tenía la intención de disparar el Lost Logia hacia los muertos vivientes que se apiñaban, pero sus creencias se convirtieron en horror cuando se dio cuenta de hacia dónde apuntaba Shirou. ¿Qué estás haciendo? Huellas de inquietud impregnaron su tono, sus pupilas ya se dilataban cuando su corazón comenzó a latir más rápido desde el interior de su pecho. Seguramente, él no estaba pensando en lo que ella pensaba que él estaba pensando en hacer. Él no respondió. De hecho, la expresión de su rostro se había contorsionado en una mueca renuente que era aún más motivo de alarma. Cualquier noción de que Shirou solo le estaba jugando una broma cruel se perdió ante la pura acumulación de energía mágica a su alrededor que ahora rodeaba a Shirou en una delgada mortaja similar a una antorcha. Iba a disparar contra el avión que se preparaba para despegar en la pista de lanzamiento. No había duda en este punto. Remontarse. Esa única palabra fue llenada por la resolución de su intención. En reacción, el aire mismo comenzó a doblarse y distorsionarse cuando fuertes vientos comenzaron a soplar con Shirou en el punto focal. Nanoa podía reconocer la letalidad de un ataque en un instante. No podía dejar que se disparara. No. Ella no podía dejar que hiciera esto. Sus piernas la empujaron antes de que el movimiento se registrara en su mente. Sus ideales, sus creencias, una de las razones por las que se convirtió en miembro de la TSAP, incluso después de que todos sus asuntos se habían resuelto, fue para ayudar a los necesitados. Lo que estaba viendo hacer a Shirou en este momento iba en contra de todo lo que alguna vez había entrenado para prevenir. No lo hagas. Su corazón saltó a su garganta cuando sus ojos notaron que Shirou aflojaba el agarre de la espada con muescas dedo a dedo, sin un cambio en su expresión. Él era de acero. Acero que no conoce sentimiento, ni vacilación. Estás cometiendo un error. Él no se detenía. No se detenía en absoluto. Caladbolg, se invocó un nombre, rompiendo la calma del área cuando la estructura del espacio mismo comenzó a retorcerse y distorsionarse. Era la espada arcoíris de Fergus que se decía que podía destrozar montañas y colinas con un solo golpe. Para Nanoa, nunca había oído hablar de un Lost Logia con ese nombre, por lo que no tenía idea de sus capacidades, y no quería averiguarlo a costa de cientos de vidas. No. No pares. Abordó a Shirou en el costado, una bala azul atravesó el aire y perdió el avión en la pista de aterrizaje por un margen estrecho debido a su repentina intervención. La mirada de sorpresa en el rostro de Shirou mostró cuánto no creía que ella, una compañera Magus, interviniera en su ataque. No entendía el peso de la situación actual. Por la expresión de ira en sus ojos dirigidos hacia él, que no tenía nada que decir para defenderse, la respuesta fue evidentemente, no. La explosión que Caladbolg dejó atrás en el cielo sobre el horizonte hizo que la boca de Nanoa se secara cuando consideró hacia dónde había sido dirigido el ataque y cuánto poder contenía. Ya se acercaba la noche y los cielos oscuros estaban completamente iluminados por millas tras la explosión de Caladbolg. ¿Qué haces? Ella le espetó furiosamente, sus manos agarrándolo por el pescuezo de su chaleco de combate y retorciéndolo de un lado a otro. Si ese ataque golpeara, los habrías matado a todos. ¿Qué clase de humano excepcional eres? Shirou frunció el ceño. Era la primera vez que lo llamaban excepcional, pero no necesitaba los elogios en este momento. Estaba haciendo lo que tenía que hacer, razonó antes de que Nanoa le diera una bofetada en la cara, haciéndolo fulminar con la mirada. Respuesta incorrecta, ella miró fijamente. El agarre que tenía sobre el pescuezo del chaleco de Shirou solo se intensificó en el momento en que vio la expresión de pura confusión en su rostro. No puedes simplemente derribarlo y matar a todos a bordo, aclaró la razón de su enojo. Él parpadeó antes de endurecer sus rasgos y la empujó lejos de él agarrando sus manos y soltándola. Me dices que no lo derribe, pero ¿qué otro método queda? Rechinó los dientes, tratando de mantener su cordialidad. Usted era quien se suponía que debía evitar que abordaran en primer lugar. Nanoa hizo una mueca, sabiendo la verdad detrás de la afirmación de Shirou. Aún así, esto y aquello eran dos asuntos separados.
Bien, lamento haber fallado, pero tampoco podía dejar que murieran, permaneció inmóvil sobre el tema. Un destello de empatía apareció en la mirada de Shirou como si una vez hubiera sufrido el mismo dilema antes. Nanoha continuó, sin notar el cambio en la expresión de Shirou. Había niños y familias enteras que solo hacían todo lo posible por sobrevivir. Si no iban a abordar ese avión, morirían. ¿Cómo se suponía que iba a detenerlos? Sinceramente, pensé que querías decir que se suponía que debía hacerlo. Evita que los Ghouls aborden el avión, no los demás humanos. Nadie tiene derecho a decir que alguien no tiene otra opción que morir. Shirou claramente estuvo de acuerdo con ella en base a la luz a regañadientes en sus ojos. Sin embargo, él también la miraba como si no hubiera experimentado todo lo que el mundo realmente tenía para ofrecer. Pero a costa de otras vidas inocentes. ¿Qué? La respuesta de Shirou sorprendió a Nanoha y ni siquiera había terminado. Podemos mostrar misericordia y compasión ahora, pero ¿qué sucede si esa misma misericordia inicia otra tragedia en algún otro lugar del mundo que ninguno de nosotros podrá predecir o prevenir? Los labios de Shirou se afinaron mientras miraba sombríamente a los ojos de Nanoha. Ella pensó que él quería matar a todos. ¿Qué otra opción tenía? Pero eso no es justo. El agarre de Nanoha comenzó a aflojarse. Después de que Nanoha lo había derribado al suelo, ambos habían quedado tendidos en el suelo. Cuando Nanoha lo había agarrado por el pescuezo de su chaleco, lo había hecho mientras se sentaba a horcajadas sobre él y exigía respuestas. ¡Demonios! Ella todavía estaba encima de él y sujetándolo en su lugar en caso de que decidiera recrear sus acciones anteriores. Sin embargo, con su agarre aflojado, no le tomó mucho a Shirou sentarse y empujar suavemente a Nanoha hacia un lado. Parecía conmocionada, incapaz de negar lo que acababa de decir, pero tratando furiosamente de encontrar un contraargumento para refutarlo. Ella estaba fallando. La vida no es justa, no importa cuánto uno desee cambiar las cosas, dijo con familiaridad mientras recogía gradualmente su arco negro que había caído al suelo junto a él. Si se trata de salvar más vidas, entonces es una elección que se debe asumir. Yo asumiré esa responsabilidad. Por un momento, Nanoha vio la imagen de un hombre de cabello plateado con un manto rojo flotante, superpuesto a la imagen de Shirou. Atrás quedó la ignorancia de la juventud, y poco a poco se asentó un cinismo vencido que carcomía a un hombre cuya única motivación parecía ser la seguridad de los demás. Shirou pronto creó una copia idéntica del Lost Logia que acababa de disparar ante los ojos de Nanoha. Su boca se abrió y luego se cerró. Sin embargo, era discutible si ella estaba reaccionando a lo que había hecho Shirou o la forma en que se estaba preparando para disparar nuevamente. En verdad, actualmente solo existía una única motivación en su mente. Podemos salvarlos de alguna manera. Ella protestó. Se puso de pie y corrió hacia donde estaba Shirou. Por favor, escúchame. Shirou miró en su dirección con los ojos antes de burlarse. No es posible, respondió con cansancio. Nanoha lo perdió. Ni siquiera lo hemos intentado. Ella le gritó directamente a la cara. No estuvo a la altura de la discusión. No había más tiempo que perder. Una vez que el avión comenzara a tomar suficiente velocidad, iba a salir volando. Ignoró a Nanoha y dirigió su próximo disparo al centro del avión. La esperada explosión debería romper el avión en pedazos humeantes. Remontarse. Justo cuando el agarre que tenía en la cuerda de su arco comenzó a aflojarse en sus dedos, sintió una sensación que no podía ignorar. La pura energía mágica y el poder de penetración que de repente se disparaban a su costado seguramente le causarían mucho más que una lesión en caso de que sufriera un golpe. Se congeló, su mirada mirando detrás de él hacia donde sintió la punta del raíz Indear de Nanoha apuntando a su persona. «No me hagas pelear contigo», gritó Nanoha. «Sé que esto no es lo que quieres hacer. Puedo verlo. Tus malditas manos están temblando. Sabes que esto no está bien». Entonces, ella se dio cuenta. Estudió sus rasgos, pero ya sabía a qué se refería Nanoha. Odiaba matar a inocentes y, en el fondo de su ser, temía que ya se estaba convirtiendo lentamente en algo que nunca quiso ser. Por favor. Shirou se sorprendió momentáneamente, sus rasgos se volvieron pensativos, pero todo lo que podía ver frente a sus ojos era un reflejo de alguien que alguna vez había sido.
Ella apuntó su arma hacia él a punta de pistola, pero a él no le importó, más bien, sintió que una niebla se aclaraba dentro de él desde el momento en que ella habló a continuación. Tiene que haber una manera de salvarlos a todos. Era la más simple de las respuestas. Su nombre era Shirobeniya y, con toda honestidad, no sabía qué hacer con el mago que decidió dispararle en la pierna y luego rastrearlo solo para disculparse. Era extraño, pero en realidad, su suerte siempre había sido una mierda, así que había aprendido que la tolerancia era la única respuesta real a las curvas de la vida. Eso, y no esperar que nada salga exactamente como lo planeó. En verdad, todavía estaba tratando de aceptar la realidad de la última revelación. En ese momento, se encontró mirando a Nanoha mientras ella, a su vez, lo apuntaba con su arma. Estaban en un callejón sin salida. Por un lado, estaba tratando de hacer lo que tenía que hacer, pero por el otro, Nanoha le recordaba su creciente falta de humanidad. Cuanto más mataba, más apático se volvía y más sucios comenzaban a sentirse sus ideales. Sin embargo, para salvar tantas vidas inocentes como pudiera, sus acciones actuales fueron por el bien de todos, no para los que vas a sacrificar. Una voz interior criticaba en lo que se estaba convirtiendo, y ni siquiera tenía justificación para negarlo. Independientemente, había pensado que tenía la capacidad de hacer lo que necesitaba hacer, pero cuando se enfrentó a las súplicas sinceras de Nanoha, dudaba por dentro. No puedes conceder. Ya sabes lo que pasó la última vez que lo intentaste. Una y otra vez, siguió tratando de convencerse a sí mismo de su causa y, sin embargo, Nanoha lo logró en un solo punto. Una sola frase ingenua que rompió todas las barreras y lo golpeó justo en el centro de su ser. Guárdalos a todos. Era ese mismo maldito deseo que siempre había sido su fuerza impulsora. ¿Qué más necesitaba decir? Bajó su arco, para alivio de Nanoha, pero sus ojos nunca dejaron el avión. ¿Cómo planeas hacer esto? Él cuestionó. Si ella no tenía una respuesta razonable, le gustara o no, iba a tener que detener ese avión. Déjame decirte ahora, pero no hay métodos conocidos para curar a un humano una vez que están en proceso de convertirse en un Goa'uld. Era información relevante y, sin embargo, frente a ella, Nanoha parecía como si ya tuviera una idea en mente. Para empezar, no estaba sola. Todavía tenía sus conexiones con la Xap que Shirou no conocía en absoluto. Ambos estaban teniendo sus propios malentendidos el uno con el otro y en este momento, estaba jugando a su favor. Confía en mí, asintió con la cabeza. Incluso si todavía no hay una cura, no hay nada de malo en mantenerlos en cuarentena hasta que se encuentre un método. Una idea lógica. El propio Shirou se encontró asintiendo antes de llegar a un problema evidente. ¿Y dónde harías eso? Él cuestionó. Ningún lugar era realmente seguro. Suponiendo que las personas lograran salir con vida del avión y sobrevivir, Shiro estaba más preocupado por lo que los magos harían con las personas que han estado expuestas a la presencia de la magia. Silenciarlos. Era la respuesta obvia. Sin embargo, de alguna manera, Shirou podía decir que Nanoha no le iba a dar ese tipo de respuesta. Un lugar al que te llevaré después de que todo esto termine, prometió Nanoha con naturalidad. Debería ser seguro allí para ellos y ayudar a aclarar las cosas sobre qué esperar para su futuro. Cierto, Shirou miró a Nanoha de forma extraña, pero decidió no continuar con su elección en palabras. Después de todo, estaba más preocupado por controlar la situación. No podían permitirse el lujo de discutir por más tiempo. Miró fijamente a Nanoha antes de dejar escapar un suspiro. Había pasado mucho tiempo desde que había decidido actuar como un estúpido. Confiaré en ti, se encontró diciendo. Nanoha inmediatamente se iluminó antes de que sus siguientes palabras la hicieran desinflarse y ponerse más seria. Lo que sea que tengas que hacer, evita que ese avión vuele, instruyó mientras comenzaba a cojear hacia donde los Goa'ulds se amontonaban junto a las vallas del puerto aéreo. Oye, espera, ¿a dónde vas? Llamó Nanoha. Ni siquiera deberías moverte con una pierna lesionada. Para hacer lo que debo, respondió sin perder el ritmo. No te preocupes por la pierna, y solo asegúrate de hacer tu parte esta vez. Nanoha asintió con rigidez, fuego encendiéndose en sus ojos mientras se aferraba resueltamente a Raíz Ineart.
Como si necesitara el recordatorio ahora, no hace falta decir que Nanoa ya podía predecir lo que se vería obligado a hacer si fallaba. Por lo tanto, el fracaso no era una opción. Asintiendo a Nanoa, Shirou comenzó a caminar hacia su destino previsto, derribando a Nanoa cuando se dio cuenta de a dónde se dirigía. Espera, ¿iba a combatir a todos los no muertos por su cuenta? Nanoa sintió la necesidad de convencerlo de lo contrario, pero tenía el presentimiento de que no debería perder más tiempo. Si Shirou eligió creer en ella, entonces seguramente debe esperar que ella crea en él. Ella frunció los labios. Si llegaba el momento, entonces si ella era rápida de su parte, entonces podría moverse para apoyar a su compañero humano extraordinario. Con eso en mente, ya no miró en la dirección de Shirou y comenzó a correr en busca de un terreno más alto. Lo encontró rompiendo la ventana de vidrio de la terminal del aeropuerto y flotando hasta el techo mientras viajaba en Rising Earth. Ella asumió un punto de vista y en un solo movimiento, Rising Earth cambió a su modo de disparo. La sección dorada de la cabeza de Rising Earth se desmaterializó y tomó una forma cuadrada con dos puntas que se extendían como soporte contra el retroceso de Rising Earth. La energía mágica rápidamente comenzó a acumularse en el hocico de la cabeza de Rising Earth y se formó en una esfera de luz que se retorcía. Una secuencia de círculos mágicos formaba una línea lineal, uno frente al otro para canalizar el poder mágico en un rayo recto. Mientras tanto, Nanoa se ajustó para apuntar, una lente translúcida destellaba sobre su ojo derecho que ayudaba a resaltar sus objetivos previstos. El avión estaba ganando velocidad. Los pilotos y las personas a bordo habían sido lentos en la comprensión y el avión aún estaba en proceso de despegar. Tal como Shirou le había pedido, tenía que evitar que volara. Hacerlo era simple en este punto. Apunta a las ruedas. Unas retículas circulares resplandecientes resaltaban las uniones de las ruedas unidas al avión, por lo que era imposible que se perdiera. Acabemos con esto. Necesitaba que el avión se detuviera para facilitar que la TSAB enviara personas a recoger. Tomó aire y niveló su cuerpo en el suelo en la posición de un francotirador. No tenía la intención de hacer estallar el avión, por lo que tuvo que reducir la potencia de su ataque, minimizando. Una barra de carga se manifestó en su vista y solo cuando estaba lo suficientemente baja, tiró tentativamente del gatillo de Rising Earth. El mecanismo se movió y activó los círculos mágicos en la cabeza de Rising Earth que explotaron la energía mágica reunida hacia afuera en un rayo ramificado que golpeó todas las ruedas del avión. En la distancia, Shirou observó el ataque con una mezcla de asombro y alivio de que Nanoa hubiera podido seguir adelante. El avión se deslizó hasta detenerse, los gritos a bordo indicaban que las personas aún estaban vivas y, con suerte, no demasiado heridas. De vuelta en el techo del aeropuerto, Nanoa desactivó el modo de disparo de Rising Earth y se puso de pie mientras presionaba un dedo contra su oreja y activaba un dispositivo mágico. Nanoa solicita una recogida a gran escala, señaló por el intercomunicador. Evento mágico desconocido que tiene lugar en la Tierra. Caso sospechoso de una semilla de joya, pero ahora no se sabe la causa directa. Se necesita más investigación. Su pieza decía, Nanoa cortó las comunicaciones e inmediatamente decidió posicionarse en un ángulo para proporcionarle a Shirou fuego de cobertura. Apenas había usado ninguna de sus reservas mágicas todavía, y tal como estaba pensando Shirou, encontró conveniente que los ghouls se hubieran reunido. Shirou no era el único capaz de desatar explosiones devastadoras como las que había tenido antes. Un par de explosiones deberían ser suficientes. Rising Earth flotaba frente a ella mientras esperaba instrucciones. Modo booster activar. La orden se detuvo en su mente cuando notó una anomalía. ¿Por qué de repente oscureció? La luz en el cielo se había atenuado abruptamente como si la sombra de una nube se hubiera manifestado abruptamente. Miró hacia arriba, solo para encontrarse tambaleándose por la incredulidad. Eso no era una nube. Radio estática, temblores en el aire. Soy el hueso de mi espada. Era esa línea otra vez. Acero que no conoce sentimientos, y acero que solo se usa para un único propósito. Docenas de espadas cubrían el cielo, su pura masa ensombrecía partes del mundo debajo, pero a pesar de todo, Nanoa se enfocaba en un solo punto.
De las espadas y armas que flotaban en el aire, muchas produjeron una sensación similar a la espada retorcida que Shiro había lanzado antes. Eso no significaba logía. Su mente se detuvo ante la magnitud de la revelación. El hecho de que uno de los principales deberes de la Tzav era recuperar logía no se le pasó por alto y, sin embargo, ¿qué tipo de situación era esta? Ella tragó. ¿Cómo podía un hombre poseer tantas reliquias antiguas de una civilización mágica perdida? Sus superiores iban a tener un día de campo. Shiro se había sentido raro últimamente. Todo comenzó desde el momento en que recogió una joya azul que creía que a Rin le podría interesar. Sus proyecciones de Traced no se sentían tan exigentes como solían ser, y era como si tuviera más energía a su disposición de lo normal, no como si se estuviera quejando en este punto. Si él no eliminaba a los ghouls frente a él ahora, entonces sus otros colegas con los que estaba trabajando asegurando el área lo harían. No podía permitir eso para que no descubrieran que había estado salvando personas en secreto, cuando debería haberlos estado matando con los ghouls como parte del protocolo. Además, no quería que se dieran cuenta de la verdadera profundidad de su rastreo. Era mejor que los demás siguieran confundiéndolo con proyección básica para su propia seguridad. Fue bueno que la mayoría de los magos se hubieran ido en busca del apóstol no muerto que ya había huido del área. Solo los ghouls menores se quedaron atrás, pero incluso débiles como eran, su sola presencia en una ciudad llena de gente era catastrófica. Era hora de terminar con esto. Podría ocuparse de qué hacer con los civiles en el epílogo del avión. Seguir el rastro. Fuego continuo. Las espadas que había proyectado en lo alto del aire se inclinaron hacia abajo antes de caer en una lluvia de acero. La gravedad aumentó su letalidad y redujo el consumo mágico requerido para impulsarlas hacia adelante. Derribó a los ghouls menores por docenas mientras sentía activamente que sus reservas caían con cada espada trazada. El sudor apelmazaba sus cejas y una ola de fatiga lo golpeaba, pero a diferencia de las misiones anteriores, pudo resistir. Deténgase. Un solo comando interno hizo que sus proyecciones Traced se detuvieran en seco mientras evaluaba el daño frente a él donde los ghouls se habían estado congregando junto a las vallas. El área ahora estaba salpicada de agujeros y fragmentos y pedazos de escombros en polvo. Echó un vistazo a la sangre y los cuerpos destrozados picados en los cráteres y estuvo seguro de que había completado su tarea. Además, no era un espectáculo agradable. Con su trabajo terminado, comenzó a dirigirse hacia donde el avión había patinado hasta detenerse bruscamente. Nanoa se encontró con él en el punto medio. Levantó una ceja. ¿Qué? ¿Por qué lo miraba así? ¿Fue algo que hizo? La mayoría de los magos desdeñaban su hechicería y Nanoa no debería haber estado lo suficientemente cerca para diferenciar su trazado de proyección. ¿Hay algo mal? Él la interrogó con curiosidad. Sorprendida por ser llamada, se puso nerviosa cuando rastros de rojo comenzaron a subir por su rostro. En muchas culturas, era de mala educación mirar fijamente, y Nanoa estaba al tanto de tales costumbres. Avergonzada, pero aún atrapada por lo que había visto, terminó sin saber qué responder. No, nada, cayó en sus propios pensamientos e ignoró todo lo demás a su alrededor por un breve momento antes de golpearse la cabeza contra un cartel. En lugar de preocuparse por el bulto que se le formaba en la cabeza, parecía más inclinada a centrar toda su atención en él. Mujer rara. Ahora bien, su expresión se endureció. El asunto del avión. Gracias por leer y disculpas por el capítulo más corto. Acabo de terminar un examen parcial hoy y me he sentido muy agotado. Dicho esto, todavía quería publicar esto, así que espero que todos hayan disfrutado la lectura. Próxima actualización. Va, por anunciarse. Patreon.com/Parcasius. Capítulo 5. El olor a sangre golpeó más fuerte que cualquier otra cosa que Nanoa pudiera describir, y aún no había subido al avión. Con su arma, disparó las ruedas del avión, haciendo que la gran masa de acero chirriara contra el suelo hasta que se detuvo. El cemento de la pista se había resquebrajado y formado una grieta, debido a la velocidad de la escorrentía y caída previa del avión. El suelo estaba lleno de pequeños pedazos de rocas agrietadas y escombros, mientras que el humo flotaba en el aire desde la nariz del avión.
Después del olor a sangre, los gritos de pánico llegaron a continuación, y de repente Nanoa estaba diciendo que se sentía enferma. ¿Era todo esto su culpa? En cierto modo, entendió que lo era. Un avión era un espacio confinado, y no había podido evitar que la gente entrara en él presa del pánico. El aeropuerto era la alternativa más segura. Era más ancho y, como mínimo, la gente podía correr a diferencia del interior de un avión de pasajeros. La culpa cruzó por el rostro de Nanoa, sus labios se contrajeron en un ceño fruncido de preocupación, pero sus pasos nunca se desaceleraron. Los arrepentimientos podían esperar. Había vidas que valía la pena salvar, pero cuando los gritos se apagaron y todo lo que quedó fue el silencio de la pista y el sonido de sus zapatos sobre el suelo, la ansiedad comenzó a golpear. No es bueno, murmuró Shirou sombríamente, sus pies aumentaron la velocidad y lo empujaron hacia adelante más rápido. ¿Qué quiso decir con no es bueno? Nanoa se mordió la parte inferior del labio, pero endureció su determinación como veterana del TSAP. Esta no era la primera vez que lidiaba con eventos muy por encima de su cabeza, pero es cierto que era la primera vez que no podía prever ningún tipo de final feliz por el que pudiera luchar. Para ella, siempre se había tratado de evitar que la acción A detuviera la acción B, que mataría a mucha gente, como fue el caso de Jewel Seeds. La situación actual era completamente diferente. Todo por lo que realmente podía luchar era para salvar a los que quedaban. Le gustara o no, esta no era una situación en la que pudiera salvar a todo el mundo, y eso afectó su conciencia. Aceleró el paso mientras seguía a Shirou, sin decir una palabra para concentrarse en lo que estaba delante de ella. En cierto modo, tal vez fue un error. Las bromas ligeras y un rápido ir y venir pueden haber mitigado el impacto de ver el interior del avión. Fue una pesadilla. Trozos de carne y miembros enteros estaban esparcidos por la cámara interior. Los pasajeros habían arañado las ventanas en un intento por escapar de los demonios que habían aparecido a mitad del despegue, pero fue en vano. Las ventanas de los aviones no estaban hechas de vidrio ordinario para soportar las presiones atmosféricas. No había forma de salir, y la gente había muerto en el intento. Pedazos de uñas rotas y manchas de sangre manchadas estaban cubiertas de costras sobre múltiples ventanas rayadas. Nanoa estaba horrorizada, pero más que eso, estaba enfurecida cuando un par de ojos sin vida pertenecientes a una mujer la miraron fijamente como pidiendo ayuda, y ella no pudo hacer nada. La mujer estaba tirada en el suelo, le faltaban ambas piernas y una parte de la cintura. Era un milagro que todavía estuviera viva, pero de ninguna manera fue una misericordia. El enfermizo sonido desgarrador de la carne siendo arrancada del tendón de los huesos casi hizo que Nanoa se desmayara incluso cuando la mujer levantó un brazo destrozado hacia adelante. Por un momento, Nanoa había pensado que la mujer estaba pidiendo ayuda y, sin embargo, era un tipo diferente de ayuda. El rostro de Nanoa rápidamente palideció. «Shirou, no». Nanoa gritó con pánico cuando Shirou mató al ghoul y rápidamente le cortó la cabeza a la mujer para que no se convirtiera en un ghoul más tarde. La mente de Nanoa se quedó en blanco. Debería haberse sentido enojada, enfurecida por la falta de consideración de Shirou, pero no podía sacar esa emoción a la superficie. No cuando lo último que hizo la mujer fue sonreír cuando la espada de Shirou se acercó a su cuello. «Ese Shirou tú», las palabras de Nanoa mueren en su garganta. Abre la boca, pero solo sus labios se mueven sin emitir ningún sonido. Nanoa había querido reprender a Shirou por impulso, pero había vacilado ante el cinismo irónico que llevaba. Era casi similar a una especie de aceptación creciente. No puedes salvar a todo el mundo. Nanoa casi podía imaginar lo que estaba pensando Shirou, y aunque Shirou actuó como si sus acciones no lo afectaran, no estaba haciendo un trabajo estelar al ocultar el temblor de sus manos. Lentamente, de manera constante, Shirou debe haber estado desilusionándose. Indiferente como Shirou se retrataba a sí mismo cuando manejaba un trabajo, probablemente era una especie de mecanismo de afrontamiento. En cierto modo, Nanoa podía relacionarse con lo que sentía Shirou porque ella misma no estaba mejor. Quería salvar a todos, pero al final, fue con sus propias manos que los mataría. ¿Qué más podía hacer aparte de sellar su moral para salvar a las personas que tenía delante? Shirou no fue diferente. Antes de que pudiera detenerse, o incluso pensar en lo que estaba diciendo, las palabras ya escaparon de su boca.
No es tu culpa, dice mientras Shirou levanta su mirada hacia ella. ¿Qué dijiste? Shirou pregunta suavemente. Nanoa tragó saliva. No tenía la intención de decir lo que dijo, pero ver el destello de indecisión aparecer en las facciones cuidadosamente endurecidas de Shirou la impulsó a continuar. Ya sea que lo que estés haciendo sea correcto o incorrecto, no puedes culparte por no poder salvar a alguien mientras ya estás haciendo tu mejor esfuerzo. Nanoa no sabía si estaba diciendo esto para su propio beneficio, pero sus palabras no eran tampoco está mal. No es tu culpa por matar a esa mujer. Incluso si no la ayudaste a tiempo, no significa que no podamos salvar a todos. De alguna manera, aún salvaste a esa mujer, admitió Nanoa a regañadientes. Al final, no está mal tratar de salvar a tantos como podamos, concluyó Nanoa. Shirou gruñó en respuesta. ¿Crees que no lo sabía? Shirou suspiró antes de alejarse. Por supuesto, Nanoa sintió que Shirou ya sabía algo tan simple. Sin embargo, escuchar que no estaba equivocado de otra persona era diferente de tratar de convencerse a sí mismo de que el camino que estaba recorriendo era el correcto. Prepárate, advirtió Shirou. Nanoa asintió y puso raíz inearte en sus manos. La energía mágica se hinchó desde su interior y se canalizó hacia su arma preferida. Fue con un entendimiento casi silencioso que los dos decidieron que Shirou actuaría como la vanguardia con sus espadas, mientras Nanoa proporcionaba fuego de cobertura. Raíz inearte era grande, y la capacidad de Nanoa para balancearse sin obstáculos dentro de un avión era limitada. Los dos se encontraban actualmente en la sección de negocios cerrada del avión que apenas estaba ocupada. Era probable que cuando los ghouls aparecieron en el avión, obligaron a todos a correr hacia las cabinas de pasajeros. Shirou se movió hacia la puerta divisoria del avión. Con una mano, trató de abrirla, pero se detuvo cuando sintió resistencia en el otro lado. Basado solo en conjeturas, teorizó que la puerta estaba atrancada o bloqueada por algo, posiblemente para evitar que entrara el ghoul que estaba en la cabina de negocios. Claramente fue un error porque el ghoul que apareció en el área comercial probablemente fue el más rápido en convertirse en no muerto. Con sombrías expectativas en sus pensamientos, Shirou asintió a Nanoa, quien preparó una breve ráfaga de energía mágica en la punta de su arma que apuntó hacia la puerta. Un segundo después, una explosión resonó cuando Nanoa voló la puerta de sus bisagras para revelar la cabina de pasajeros. Al igual que el área de negocios, la cabina de pasajeros estaba ensangrentada y cubierta de cadáveres que gradualmente se convertían en demonios. Sin embargo, la vida todavía existía. Había gente en el otro extremo del avión. Habían construido una barricada apresurada con el equipaje de las cápsulas de almacenamiento superiores sobre las dos islas de la pasarela. Había un buen centenar de ellos acurrucados y temblando, y varias docenas de ghouls a bordo estaban haciendo un trabajo rápido con el equipaje. Los gritos de pánico se habían convertido en silenciosa resignación ante la vista. Todo esto cambió en el momento en que Shirou y Nanoa fueron vistos. ¡Ayuda! Estos bastardos trajeron infectados a bordo. Pero esa era mi hija, una voz quejumbrosa gritó miserablemente. Callarse la boca. Todo es tu maldita culpa. No fue solo tu hijo quien subió a bordo. Mi hijo está muerto por tu culpa. ¿Por qué estás vivo? No es justo. La gente comenzó a discutir, pero se podía ver el dolor en todos sus ojos. Simplemente estaban usando la ira como una salida, y ni Shirou ni Nanoa los responsabilizaron por lo que estaban diciendo. Para Shirou y Nanoa, lo que importaba ahora era cómo resolver la situación. Los ghouls eran fáciles y estaban confinados en un lugar estrecho. Nanoa ya los estaba derribando, pero Shirou estaba pensando diferente. Esto no iba a funcionar. Los ojos de Shirou se movieron de un lado a otro, observando a los ghouls que Nanoa estaba derribando mientras tomaba nota de las heridas de los civiles restantes. Era imposible para él saber quién estaba infectado de quién, y si este problema no se solucionaba, entonces todo volvería al punto de partida. Tenía que haber una manera. Un método seguro. En medio del fuego de cobertura de Nanoa, Shirou cerró los ojos y buscó desde lo más profundo de sí mismo. Sus dedos se crisparon, patrones de energía mágica similar a un circuito, brillando intensamente sobre su piel y atrayendo una parte de la atención de Nanoa. Shirou ignoró lo que estaba pensando Nanoa.
Había sido observado por otros magos con los que había trabajado antes, que habían intentado diseccionar la naturaleza de su hechicería. Hacerlo no sería fácil, y no creía que Nanoa fuera del tipo que priorizara escudriñarlo antes que salvar vidas. Pensar. Pensar. Esa única palabra fue el único pensamiento en la mente de Shirou. Según la naturaleza de su oficio, nunca habría una situación en la que pudiera quedar sin preparación. Si alguna vez lo hubo, eso solo significaba que no se estaba esforzando lo suficiente. Si no podía encontrar una solución al problema actual como estaba ahora, entonces solo tenía que imaginar algo que pueda. En esencia, este era el verdadero sentido de la mayor habilidad de Shirou Emiya: rastrear. Un repiqueteo de poder creció a su alrededor, creando brazos de corrientes eléctricas que se ramificaron hacia afuera y formaron chispas cuando golpearon el interior de metal del avión. Nanoa se vio obligada a retroceder unos pasos, Rising Earth sujetada en un agarre defensivo mientras un zarcillo casi le chamuscaba las cejas. Su boca se abrió en estado de shock e incredulidad. Era un tipo de magia que Nanoa nunca había visto ni estaba acostumbrada. Seguramente si fuera ahora, podría lograr esto. Desde unas horas antes, Shirou se había sentido anormalmente saturado de energía mágica a pesar de las reservas relativamente moderadas a las que estaba acostumbrado. Un golpe de suerte, un momento de milagro. No sabía ni le importaba, solo que la abundancia de energía le permitiría usar lo que necesitaba. Un arma que no se hizo con el propósito expreso de causar daño o violencia, pero que alguna vez tuvo el destino de una nación. ¿Qué determina el bien del mal? El bien del mal. Los factores considerados siempre se sopesaban sobre una balanza de la propia integridad moral. Para cada persona, la elección sería diferente. Por lo tanto, la verdadera pregunta era quién podía decidir. Al final, los humanos mismos no eran dignos de tal elección. En cambio, había caído sobre una sola hoja. La luz comenzó a brillar intensamente, todos dentro del interior de la cabina del avión, obligados a protegerse los ojos. No era una especie de luz abrasadora, ni llena de calor, pero daba la sensación de seguridad y rectitud. La luz en sí brillaba como motas de gotitas que se refractan. La sensación en la que se deleitaba era difícil de describir incluso para Nanoa, pero estaba segura de una cosa: la espada que se había formado en las manos de Shirou no era normal. Una empuñadura dorada y una superficie transparente grabada con las antiguas palabras de un arma no hecha únicamente por manos humanas. Era el trabajo de una civilización perdida, ellos que habían dejado la llanura mortal y entrado en la capa del lado inverso. Los Fae. La propia esencia mágica emanaba de cada centímetro de la espada. Si Nanoa pudiera arriesgarse a adivinar el origen de la espada, para ella, solo podría haber venido de un lugar. Una espada perdida de la antigua Belka. Ella gritó por dentro. Lo había pensado antes, pero ¿qué tipo de humano excepcional era Shirou para poseer tantos tipos de logia? La Tzav necesitaría saber de este descubrimiento revolucionario. Si Shirou tenía acceso a tantas logias perdidas como especulaba Nanoa, ¿qué significaría eso si alguno de los enemigos de la Tzav alguna vez lo atrapara? No. Tenía que ser protegido. Si se negaba a venir a la Tzav, ella lo detendría por su propia seguridad. No tenía idea de los peligros que enfrentaría. Ignorante de lo que significaba la expresión resuelta en el rostro de Nanoa, Shirou se concentró en la tarea que tenía por delante. Sus manos agarraron con fuerza la empuñadura de cierta espada que había recordado de memoria, mientras invocaba sus propiedades. Digno o no digno. Shirou no era el portador original de su arma actual, pero aún así, la espada no lo rechazó. Porque en este caso, el pasado y el presente se combinaron como uno solo a través de la naturaleza de su oficio. Su disposición cambió mucho para asombro de Nanoa. Su porte, su expresión, su postura, todo parecía tan majestuoso, tan justo hasta el punto de que parecía que todo el mal que estaba delante de él estaba destinado a ser juzgado. Luz de selección. Un zumbido resonó en los oídos de Nanoa y creció por segundos mientras el aire comenzaba a brillar y brillar. No importaba si la luz envolvía a los ghouls o a la gente que se escondía al otro lado del avión. Todo estaba iluminado. Cuchilla de los malvados. El sonido se detuvo, reemplazado por un silencio tranquilo antes de que la espada se balanceara y liberara el poder de su leyenda. Caliburn.
La espada de la elección. Un rayo salió disparado, se formaron fracturas sobre el borde de Caliburn cuando Shirou lo inundó con energía mágica y rompió la espada para aumentar la efectividad de Caliburn. Por lo general, Caliburn disparaba un ataque similar a un láser que usaba valores de calor para diezmar todo a su paso, pero cuando se rompía, las propiedades conceptuales de Caliburn alcanzaban su punto máximo. Como la espada que determinaba la valía de un rey para liderar la tierra, tenía la capacidad de seleccionar lo que era malo y vencerlo a su luz. El olor a cenizas quemadas subió por la nariz de Nanoha mientras miraba desconcertada a varias personas que estaba segura de haber visto golpeadas por el ataque de Shirou perfectamente bien. Un poder mágico tan potente no debería haber sido capaz de diferenciar entre amigos y enemigos, pero de alguna manera lo hizo. En comparación, los ghouls se habían convertido en polvo arrastrado por el viento. Nanoha simplemente no podía creerlo. La situación terminó con el movimiento de una espada, y por parte de Shirou, estaba aliviado de haber tenido suficientes reservas para sacar un noble fantasma después del fallo de encendido de Caladhol. Desafortunadamente, después de que los ghouls fueron tratados, llegó la parte difícil. No solo todos los ghouls fueron derrotados, sino que los infectados en la multitud también fueron incinerados, lo que significa que todo lo que quedó fue gente que se salvó. Bueno, podría salvarse. Está bien, dijo Nanoha tranquilizadoramente. Todo está a salvo ahora. Nanoha comenzó a caminar hacia adelante, pero Shirou no se unió a ella. En cambio, sus ojos se lanzaron fuera de la ventana hacia un lugar que sabía que el resto de sus compañeros magos estaban esperando. Sabía que había tardado más de lo necesario, y eso significaba que estaba casi garantizado que alguien sería enviado a ver cómo estaba. La expresión de Shirou se oscureció. Conocía la política con respecto a aquellos que aprendieron magia por accidente o de otra manera. La muerte era la solución simple, y era lo que se esperaba de él que hiciera. Era lo que sus compañeros magos harían sin dudar sobre la molestia de la magia de la memoria. Mientras Nanoha continuaba moviéndose hacia la gente asustada, Shirou siguió buscando cualquier señal de sus colegas. Las cosas empeorarían rápidamente si descubrían lo que estaba pasando. Shirou estaba agradecido de que, para un mago, Nanoha parecía bastante floja con la noción de secreto. Había tratado de obtener una lectura sobre ella repasando la historia de Rising the Art, pero debido al componente de francotirador de Rising the Art, categorizándolo como un arma, la idea era difícil. Lo que sabía de Nanoha ahora era solo fragmentos que empeoraban, ya que Rising the Art no era el original. Era un arma reforjada, por lo que su historia estaba lejos de ser larga. Todo lo que sabía de Nanoha era que ella tenía una forma peculiar de hechicería, y al igual que él, había comenzado ignorante del mundo iluminado por la luna antes de que algún tipo de evento la obligara a involucrarse. Afortunadamente, ella parecía poseer un código moral humano comparable al de él. Está bien. Todo está bien, dijo de nuevo Nanoha en el ambiente tenso. Shirou mantuvo su silencio, pero todo está bien, no era la forma en que describiría la situación. Los ojos de Shirou se entrecerraron abruptamente. Vio una figura. Por lo que parece, no. Todo no estaba bien. Desde el costado de un avión, un choque ensordecedor alertó a Shirou y Nanoha sobre un individuo que se había abierto camino hacia el avión. El humo salió de una escopeta personalizada, cuando un hombre con iris verdes insensibles entrecerró la mirada mientras observaba la situación dentro del avión. Las cicatrices que cubrían la frente del ojo izquierdo del hombre y el lado derecho de la boca y la barbilla se arrugaron con un suspiro. El cañón de la escopeta apuntaba a los sobrevivientes, lo que rápidamente puso nerviosa a Nanoha. Sin embargo, la mano protésica que sostenía la empuñadura de la escopeta se aflojó antes de guardar el arma. A diferencia de Nanoha, que miraba al hombre con recelo, el alivio de Shirou era evidente en su rostro. «Tienes mucha suerte de que sea yo, Emilia», dijo el hombre secamente como un hombre de pocas palabras. «Igual que la última vez, ¿entonces?» «Lo mismo de la vez pasada». Shirou sintió cuando la tensión abandonó su cuerpo. Nanoha solo miraba de un lado a otro entre los dos. Allen Miller se rascó el desordenado cabello rubio y dejó caer los hombros. No pudo evitar pensar que debería haber hecho mejores amigos, pero no todos los días conocía a alguien con ideales similares. Si una persona podía salvarse, entonces no había nada de malo en ayudar.
En este sentido, Allen y Shirou se habían llevado bien rápidamente como individuos conscientes de lo sobrenatural. Allen miró a Nanoa por un momento antes de parecer llegar a sus propias conclusiones. Vámonos. No hay mucho tiempo antes de que vengan los demás. Allen se llevó a todos, incluida Nanoa, mientras que Shirou fue e informó a sus compañeros magos que la situación había sido resuelta. Horas más tarde, y después de que los magos se fueran, Shirou llegó a lo que equivalía a ser un búnker subterráneo del tamaño de una instalación pequeña. Había una historia sobre cómo fue adquirida por Allen, pero era una historia para otro momento. Lo que importaba era que la instalación se estaba utilizando para albergar a decenas de personas que estaban destinadas a ser asesinadas después de descubrir la existencia de la magia. Lo que estaba haciendo Shirou era una herejía a los ojos de la Asociación de Magos, pero nunca se atrevía a matar a un inocente a menos que lo obligaran. Este hecho seguía siendo cierto para él. Estaba caminando sobre la cuerda floja con la asociación, y un error podría llamarlo mucho la atención. Ya estaba siendo examinado por sus compañeros, y esto fue después de que Rin ocultó el tema de que él poseía un Reality Marble. Su situación era precaria, sus acciones se castigaban con la muerte y, sin embargo, siguió adelante con ellas. Shirou negó con la cabeza. Este no era el momento de pensar en qué pasaría si. Dentro de las instalaciones subterráneas, Shirou notó que Allen miraba a Nanoa horrorizada. ¿Qué quieres decir con que estas personas serán asesinadas si se van? Nanoa le gritó a la cara de Allen. No, Nanoa parecía demasiado serena para estar gritando. Era más parecido a alzar la voz lo suficiente para transmitir indignación. Había agarrado el pescuezo del cuello de Allen y lo bajó a su nivel para exigir una explicación. Allen hizo una mueca de incomodidad y miró a Nanoa confundido. Nanoa era rara para una magus si aún no conocía la política de secretos de la Asociación de Magos. Podría haber estado protegida, pero incluso Shirou lo sabía y él había sido un recluso de la sociedad iluminada por la luna. Sin desear desperdiciar ninguna palabra con Nanoa, quien sintió que estaba tomándolo, Allen se liberó del agarre de Nanoa y dirigió su atención a Shirou. Trata con ella, dijo rotundamente antes de excusarse para pararse detrás de Shirou. Allen no era un verdadero mago. Era un hombre de ciencia que estaba consciente y había sobrevivido a numerosos encuentros con la hechicería. Si Nanoa deseaba explicaciones sobre cómo los magos se ocupaban de sus asuntos, Shirou era la mejor opción. Rascándose la nuca, Shirou dio un paso atrás cuando notó que la mirada de Nanoa lo miraba en busca de respuestas. Es el protocolo, dijo Shirou a regañadientes. Protocolo. Nanoa no podía creer lo que estaba escuchando, pero solo mirando la falta de voluntad en los ojos de Shirou, estaba claro que no estaba mintiendo. ¿Por qué? Ella subrayó. Vieron magia. Casi tan pronto como Shirou respondió, supo lo que Nanoa pensó de su respuesta. Por una razón tan estúpida. Nanoa tuvo que cerrar la boca y sofocar a la fuerza la ira que crecía dentro de ella. La Tsap también tenía la misma política sobre la magia. Le habían advertido acerca de no mostrar magia a la población común de la Tierra, pero esta era la primera vez que había oído hablar de una política de asesinatos. Esto es ridículo, dijo Nanoa diciendo lo que pensaba. Además, ¿quién se supone que debe matarlos de todos modos? ¿Tiene el mundo algún tipo de organización secreta destinada únicamente a ese propósito? Shirou se abstuvo de decir un sí en este momento. Nanoa no lo apreciaría, ya que desde su perspectiva, ella debe haber sido una magus altamente protegida. Desafortunadamente, el silencio de Shirou todavía era una respuesta suficiente. Bien entonces, te los quitaré de las manos. Nanoa dijo estoicamente para alivio de Allen. A decir verdad, el número reciente de personas que Shirou había salvado estaba haciendo que las instalaciones subterráneas sobrepasaran su capacidad. Simplemente no había suficiente espacio para albergar a más personas antes de que Allen se viera obligado a empezar a echar a otros para que se las arreglaran solos. ¿A dónde los llevas? Allen preguntó cuando sintió que surgía la necesidad de hacerlo. Recomendaría un entorno desértico o una isla abandonada que no se encuentra en los mapas. Sería más seguro, dijo por experiencia. Sin embargo, Nanoa tenía otros planes. Justo ante los ojos de Shirou y Allen, presionó su dedo índice y medio en su oído derecho y activó un círculo mágico al que habló.
Solicitud de transporte masivo, dijo. Shirou frunció el ceño mientras miraba a Nanoha. ¿Un hechizo de comunicación a larga distancia? Sin embargo, ¿a quién exactamente estaba contactando? La respuesta llegó después de que Nanoha comenzó a llamar pacientemente a todos en las instalaciones para formar un solo grupo. Alrededor de 200 personas, incluidos familiares y amigos, se reunieron en un pequeño círculo antes de que ocurriera algo extraño. Un fuerte olor entró en la nariz de Shirou, lo que lo alertó de una gran afluencia de energía mágica que se acumulaba sobre su cabeza. ¿Qué estás haciendo?, cuestionó a Nanoha bruscamente, pero parecía que ella no lo escuchó sobre la coordinación, con quienquiera que estuviera hablando con su hechicería. El aire comenzó a brillar y distorsionarse, la gente se puso nerviosa, pero Nanoha constantemente les aseguró que no se preocuparan. En su mente, Shirou fijó el martillo de un arma mental en su lugar mientras preparaba a cierto rompedor de reglas para que se desplegara si Nanoha planeaba algo malicioso. Y luego sucedió. Un pilar de luz radiante se manifestó solo por un instante antes de que la instalación subterránea se quedara inquietantemente vacía. Alarmado, Shirou se acercó a Nanoha para interrogarla a la fuerza si era necesario sobre el paradero de las personas. Sin embargo, fue entonces cuando notó que Nanoha lo miraba fijamente con una expresión de absoluto asombro. Shirou se miró a sí mismo y pronto notó que una pequeña mancha en el dorso de su mano derecha brillaba intensamente. Poseía un brillo de zafiro, y ahora que Shirou se centró en él, sintió la gran cantidad de energía mágica almacenada en su interior y se resistió. Lo que sea que Nanoha había hecho, la energía mágica utilizada para el hechizo de transporte había reaccionado con algo que se había enterrado dentro de él. La semilla de la joya, tartamudeó Nanoha. ¿El qué? Fue todo en lo que Shirou pudo pensar antes de que su visión se nublara y se encontrara en un lugar muy lejos de casa. Gracias por leer. .com/Parcasius. Próxima actualización. Destino en el tiempo. Si desea dejar una reseña y comentarios sobre el libro, vaya aquí. Fate de Legacy Dark. Amazon requiere un valor de $50 en compras y las revisiones de Google están actualmente inactivas. Dicho esto, quería al menos saber qué piensan de él las personas que compraron el libro. Anuncio de Ito. Mi primer libro ha sido publicado en el sitio web Kindle de Amazon. Se llama Fate de Legacy Dark, nombre del autor. Parcasius Grace. Hay capítulos de muestra que se pueden leer en mi página de biografía del autor. Por favor, apoya el lanzamiento oficial. Los enlaces al libro se pueden encontrar aquí. Fate de Legacy Dark. California. Resumen del libro. Muerte. Dolor. Ruina. Nada quedó sin cambios después de que una tragedia inexplicable provocó la pérdida de millones en todo el mundo en lugares clave. Las ciudades quedaron reducidas a páramos de acero y hormigón, y muchas se vieron obligadas a migrar. Cuando los eventos que llevaron a la tragedia anterior ocurran una vez más, Kevin Black tendría que aprender que a veces es mejor dejar los misterios sin resolver. Atrapado con sus amigos en el mundo de una ciudad en ruinas llena de monstruos, el viaje de ida sería mucho más peligroso que el viaje de entrada. Capítulo 6. ¿Dónde estaba este lugar? Para Shirou era difícil saberlo, ya que se sentía como si estuviera flotando. No podía sentir el suelo, ni podía distinguir un sentido general de dirección. A diferencia de estar boca abajo en el agua, donde la dirección del flujo de sangre podría permitir que el cuerpo subconscientemente diferencie hacia arriba y hacia abajo, esto se sentía como un espacio. No había gravedad de anclaje para dar un sentido de dirección, ninguna fuerza en absoluto. Este era un espacio vacío, un reino de negro. Era el camino común entre dimensiones donde teóricamente no existía nada. Uno no puede ver, ni oír, ni sentir dentro del límite. Así como los mundos comenzaron como especificaciones en el espacio, existían límites entre ellos. En términos de la ciencia moderna, se dice que incluso ahora el universo se está expandiendo. El área fuera del universo es lo que se considera el espacio vacío. La mayoría de los magos no tenían inclinaciones científicas, pero muchos intentaron estudiar las propiedades de los mundos para llegar a la raíz acásica que se dice que posee todo el conocimiento. Aquellos que alcanzan la raíz son bendecidos con magia verdadera que no se puede duplicar después de ver la verdad de la realidad.
Ahora, Shirou no sabía nada de los fundamentos de lo que acababa de sucederle, pero en realidad no le importaba. Él solo quería que terminara. Por difícil que fuera de creer, cada segundo se sentía como una hora. Cuando recuperó la sensación de estabilidad, se encontró en un mundo extraño, desprovisto de toda vida y lleno de polvo gris y cráteres. En todo caso, parecía que estaba en la luna, y de alguna manera respirando oxígeno. De todos modos, allí parado justo frente a él había un hombre con un traje negro de cuello alto y corbata. Llevaba un abrigo alrededor del hombro sujeto por un trozo de tela de cuerda tejida en el centro. Emitía un aire de nobleza y picardía, pero la forma en que se comportaba recordaba a un hombre que ya había experimentado los altibajos de la vida. Todo lo que quedaba era entretenimiento y recuerdo de lo que no pudo y pudo haber sido. La melena canosa y la barba desaliñada del hombre eran casi icónicas. Fue difícil para Shirou ignorar al hombre, ya que aparte de él, el hombre era la única otra persona alrededor. Una vez más, Shirou era un mago de tercera categoría, al que nunca le importó el objetivo de llegar a la raíz, pero eso no significaba que desconociera a ciertas personas con las que nunca asociarse en la torre del reloj. Un nombre en particular sonaba verdadero en su mente: Selretch, el mariscal mago. A pesar del estado de Selretch como un no muerto y miembro de los 27 ancestros apóstoles muertos después de su batalla con Brunestud de Crimson Moon, todavía era un miembro honorario de la Torre del Reloj. Lorelei, la reina de la Torre del Reloj, apenas toleraba su presencia, si es que lo hacía, pero ese no era el punto de discusión. Selretch era conocido en la Asociación de Magos como el dueño de la segunda magia, caleidoscopio, la capacidad de acceder libremente y aprovechar el poder de los mundos paralelos. En resumen, era un saltamontes dimensional conocido por atormentar a los magos para su propia diversión. En la mente de Shirou, ya entendió que Nanoa no era alguien que lo transportara al azar a través del espacio vacío por capricho. Ella era del tipo que preguntaría y se aseguraría de que él estuviera listo para que tal cosa sucediera. Esto dejó a Shirou con una sola conclusión: había llamado la atención del mago mariscal de la Torre del Reloj. Se estremeció ante la idea, pero no dejó que lo afectara por mucho tiempo. Selretch ya caminaba más cerca de él. Me disculparía por lanzarte de repente a una dimensión más privada si realmente lo siento, pero no es así. Selretch se encogió de hombros, con un brillo en sus ojos. Verá, se ha involucrado en una situación bastante delicada que preferiría no complicarse demasiado, señor Emilia. Shirou ni siquiera se sorprendió de que Selretch supiera su nombre. De hecho, casi no había nada que Selretch no supiera simplemente por su magia. Si el tú de un mundo no hablara, ¿qué pasa con el tú de otro mundo? El pensamiento en sí era aturdidor, pero eso no era lo que importaba. ¿Qué quieres decir? Shirou preguntó mientras estabilizaba sus pies para no caer. No recuerdo haber hecho nada que deba merecer atención aparte de ignorar ciertos protocolos de la Torre del Reloj que no creo que realmente te importen. Eso era cierto. A los propietarios de la magia verdadera no les importaría si la población en general descubriera la hechicería en su conjunto. Sus magias eran magias porque todas eran irreplicables, lo que significa que su efectividad nunca disminuiría. Selretch entrecerró los ojos, pero pronto sonrió. Tendrías razón si solo estuviéramos lidiando con asuntos de la dimensión del hogar, pero acabas de involucrarte con una organización bastante problemática llamada Oficina Administrativa del Espacio-Tiempo. En los muchos mundos y dimensiones paralelos que he visitado en mi vida, solo ellos fueron una presencia constante. Shirou no se perdió el significado de las palabras de Selretch. ¿De dimensiones? Él tartamudeó. Como en más de uno, y no en este. Selretch tarareó ya sea con molestia o ironía. Shirou no se atrevió a confirmar y simplemente esperó su respuesta. La Oficina Administrativa del Espacio-Tiempo es una fuerza de seguridad interdimensional de una civilización que ha desarrollado la magia para cruzar dimensiones y mundos. Ellos gobiernan dichos mundos y los restringen con leyes para mantener su forma de paz, mientras acumulan reliquias de poder. De una civilización mágica perdida conocida como Lost Logia en su centro dimensional principal. Aquí, Selretch frunció el ceño.
Pueden creer que sus acciones están en lo correcto, pero desde una perspectiva diferente, es como eliminar cualquier posibilidad de que un competidor rival se levante al quitarles las armas de una dimensión más débil. Esto genera la pregunta de quién debe enfrentarse a la Stab en caso de que se vuelvan corruptos. Pero esa no es la situación actual. Lo siento, he estado divagando. Hasta cierto punto, esta declaración por sí sola ya hizo que Shirou se detuviera. Si una magia verdadera pudiera ser replicada, entonces ya no sería una magia verdadera. En cierto sentido, podía ver de dónde podía provenir la preocupación de Selretch, pero el hombre parecía demasiado relajado en el tema. No me malinterpretes, chico, pero todavía hay una diferencia entre mi magia y la de ellos. Verás, ellos tienen la capacidad de saltar entre universos paralelos, pero mi poder supervisa el funcionamiento de los universos paralelos. La distinción era prominente. La espada enjollada de Selretch vino a la mente de Shirou. Era una espada que almacenaba la energía ilimitada de los mundos paralelos y podía lanzarla toda a la vez, aniquilando por completo cualquier cosa. Selretch continuó. El único problema es que me propuse mantener el secreto de la hechicería lejos del conocimiento común de Stab para evitar problemas. En lo que a ellos respecta, nuestro mundo es una civilización sin magia. Después de todo, nada bueno vendría con el descubrimiento de la hechicería en nuestro mundo natal. Según las leyes del Stab, toda la asociación de magos y sus afiliados serían incluidos en la lista negra por ciertas atrocidades cometidas por los magos, y seguramente se tomarían medidas correctivas. Selretch miró a Shirou directamente a los ojos. Esto significaría la guerra, afirmó rotundamente. Si algo podría unir a los magos, es la aversión compartida de cualquiera que amenace su investigación. Mis motivaciones y las de algunos de los otros señores y gobernantes de la Torre del Reloj pueden diferir, pero al final, también lucharemos. Puedo ser flojo, pero no me quedaré sentado ya que todavía tengo un deber con la durmiente princesa de la luna carmesí. Si vienen con la intención de subyugarlos, entonces verán de primera mano el verdadero poder de nuestro mundo, y eso es exactamente lo que debe ser. El Stab no conoce la existencia de los tipos, y el conflicto entre las dimensiones puede muy bien despertarlos. El silencio impregnó el área mientras Shirou contemplaba lo que acababa de escuchar. Cerró los puños y no pensó en el resultado de una batalla entre los magos y el Stab, sino en las bajas que definitivamente se producirían. No era una imagen en la que quisiera detenerse, pero una cosa todavía lo estaba molestando. Desde cuando entró en contacto con Stab, estrujando su mente en busca de una explicación, pronto se dio cuenta de que solo había una variable que había cambiado en él últimamente: Nanoa y la misteriosa joya que había recogido. Con eso en mente, volvió su atención a Selretch. No creo que me hayas traído aquí solo para hablarme de una hipotética guerra, supuso, frunciendo el ceño mientras se rascaba la nuca. ¿Qué es lo que quieres que haga? Selretch volvió a sonreír, su espalda se enderezó y sus manos enguantadas se abrieron para revelar una pequeña gema entre sus dedos. Era una vista familiar para Shirou. ¿Reconócelo? Selretch levantó la gema azul particular a la altura de sus ojos. Esta es una semilla de joya, y como mi gema, contiene una cantidad sustancial de energía mágica. Esta en particular no es más que una imitación que traté de recrear, pero lo que recogiste fue lo genuino que Stab definitivamente intentó de adquirir. Coincidentemente, se ha fusionado contigo. ¿Qué? Fue aquí donde Shirou se resistió e inmediatamente comenzó a realizar un diagnóstico sobre sí mismo. Se encontró temblando y sintiendo como si acabara de ser rociado con un balde de agua ante la revelación. De los 27 circuitos mágicos dentro de él, se dio cuenta claramente de un 28 artificial que era anormalmente grande y pulsaba con energía mágica. ¿No puedo sacarlo de alguna manera?, pidió aclarar. ¿Realmente necesitas una respuesta para eso? Verdadero. Él mismo ya había verificado el estado de su cuerpo usando análisis estructural y, a menos que pudiera cortarlo a la fuerza sin suicidarse, no había forma de quitarlo. Ahora esto es lo que necesito que hagas. Selretch fue directo al grano. Esa chica, Nanoa, trabaja para el Stab situado en una dimensión llamada Michilda.
Hagas lo que hagas, necesito que la engañes y mantengas en secreto el conocimiento de la hechicería en nuestro mundo. Por supuesto, esto significa que no debes acceder a visitarla. Mitchilda a la ligera para que los miembros más inteligentes no se den cuenta de las mentiras. La forma en que intentas llevar a cabo esta solicitud depende de ti, pero ya conoces la alternativa. Shirou frunció el ceño. A pesar de la indiferencia que estaba emitiendo Selretch, no pudo evitar notar la diversión en la mirada del hombre por su situación. ¿Realmente iba a estar preparado para esta tarea? Sin embargo, sabiendo lo que estaba en juego, no era como si pudiera negarse. Bien, concedió. Nanoa estaba atónita. No, estaba estupefacta. Como miembro de staff, hacía tiempo que podía ver los signos reveladores del desplazamiento espacial. La oficina administrativa a menudo lo usaba cuando transportaba a individuos o grupos a través de los mundos y, sin embargo, la repentina desaparición de Shirou claramente no fue obra de su organización. Para que quede claro, dijo por radio con un receptor mágico. Nada salió mal con la transferencia dimensional, ¿verdad? Afirmativo. Una voz familiar se filtró desde el otro extremo. Era la voz de Fate, la rival y mejor amiga de Nanoa. ¿Estás segura de que todo está bien ahí, Nanoa? No es propio de ti mantener nada en secreto. No, en realidad estoy bien. La situación se manejó y también descubrí la ubicación de Jewel Sed, bueno, más o menos. Hablando de eso, encontré a alguien más como yo. La voz de Nanoa transmitía exuberancia, su espalda se enderezó y una sonrisa se formó en su rostro. Otro terrícola excepcional que puede usar magia. ¿Es eso así? No tienes que responder eso. Simplemente cuídate. Puedo enviar un equipo si alguna vez lo necesitas. Gracias. Nanoa finalizó su comunicación y pasó al asunto en cuestión. Shirou junto con Jewel Sed habían desaparecido en lo que parecía una transferencia dimensional. Quizás si inspeccionaba la magia que aún persistía en el aire, podría determinar a dónde había sido enviado. Tarareando para sí misma, llegó a la abrupta observación de que Allen Miller, una especie de socio de Shirou, estaba tomando todo con calma. Estaba recostado sobre una silla mientras desarmaba y mantenía sus armas de fuego. La escopeta se partió en partes sobre una mesa cuando el hombre centró su atención en su rifle de asalto. ¿No te sorprende lo que acaba de pasar? Ella cuestionó. ¿Debería? Pensé que el salto de dimensión era común. Allen no era muy hablador. Respondió una vez y claramente parecía que no quería que lo molestaran. Sin embargo, había algo en sus ojos que recordaba lo que hizo que Nanoa lo mirara dos veces. Las cicatrices sobre el ojo izquierdo de Allen contaban una historia, pero su comportamiento endurecido indicaba que no era alguien que hablara a la ligera de nada a menos que fueran amigos. La última vez que Nanoa lo había comprobado, Allen no era su amigo. Entonces, ¿por qué se molestó en responder? ¿Qué quieres decir con común? Allen de repente pareció arrepentirse de su decisión de hablar en primer lugar. Sin que Shirou lo supiera, Nanoa no era la única viajera dimensional, pero a diferencia de Nanoa, Allen ya no tenía un lugar al que volver. Era un amanecer en busca de cristales, cuyo significado nadie tenía que saber excepto él mismo. Sentándose, Allen decidió forzar el cambio de tema a uno que sabía que llamaría la atención de Nanoa. ¿Alguna vez has oído hablar de los magos? Nanoa parpadeó y Allen simplemente siguió hablando, sin saber cuánto dolor de cabeza le iba a causar a su amigo. En un momento, Shiro estaba hablando con Selretch, y al siguiente, estaba siendo arrojado directamente de donde vino. La experiencia fue desgarradora, pero afortunadamente, se había acostumbrado un poco desde la primera vez, y pronto terminó. Volvió a caer en el búnker de Allen con un golpe perceptible, el sonido resonó dentro del espacioso interior ahora vacío de sus antiguos residentes. Tumbado en el suelo, sin poder aterrizar sobre sus pies, usó sus manos como palanca y se levantó hasta quedar sentado. Como era de esperar, Nanoa y Allen lo miraban fijamente. Ver. Allen habló. Te dije que era común. Nanoa parecía que no sabía cómo responder. Shirou sabía que se estaba perdiendo algo aquí, pero eso no le importaba exactamente en este momento. Poniéndose de pie cuando Nanoa se acercó a él, comenzó a repasar lo que Selretch le había dicho y contempló cómo completar la tarea en cuestión. ¿Distraerla? ¿Cómo se suponía que iba a hacer eso?
No era como si fuera una especie de artista, pero conociendo a Selretch, el hombre definitivamente veía su vida como un gran espectáculo. Por lo tanto, él era un actor en cierto sentido, y de repente comenzó a comprender por qué la mayoría de los magos odiaban la atención de Selretch. Manteniéndose firme, se preparó para ser interrogado sobre lo que le había sucedido o sobre la semilla de la joya que tenía en su poder. Sin embargo, Nanoa, fiel a su personalidad, no actuó como esperaba. En cambio, ella le lanzó una bola curva. De pie uno frente al otro, ella lo miró directamente a la cara y le hizo una pregunta que inmediatamente dejó sin sentido cualquier plan lógico que hubiera hecho. ¿Qué es la asociación de magos? Ella preguntó. Por el amor de Dios. ¿Cómo? Shirou de repente recordó que Allen estaba cerca y le dio al hombre una mirada larga. Allen solo parpadeó, sin saber en qué tipo de situación acababa de poner a Shirou, y continuó trabajando en sus armas. Cuando Selretch de todas las personas da una advertencia, entonces tenía que tomarse en serio, y ahora estaba comenzando el juego del engaño con una clasificación de dificultad clase A. Por supuesto, tenía que ser el de todas las personas atrapadas en esta mierda. Es un instituto de golf elegante. Lo dijo con cara seria, y ni siquiera sabía cómo. Algo se estaba muriendo dentro de él. No, espera, no importa. Era solo su sentido de la racionalidad. Metal Gauntlet Lorelei siempre está en la cima de su juego, y la mayoría de los miembros mayores son parte de un grupo de lore que les permite privilegios VIP. Los jóvenes golfistas aspirantes de todas partes vienen con el propósito expreso de aprender habilidades de golf de nivel profesional en aulas dirigidas por profesionales en su campo. Sin embargo, no se moleste en buscar sus nombres. Es una sociedad deportiva de alto nivel que incluye solo a los que saben y pone en la lista negra a los golfistas comunes que aprenden demasiado. Cerca, Allen parecía aturdido como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. En realidad no. Era más como si nunca fuera a pensar en eso de nuevo. Era un mercenario que había experimentado lo peor y lo mejor de la vida. Allen sabía que si alguien que Shirou acababa de mencionar escuchaba lo que acababa de decir, alguien iba a morir por el bien de la imagen manchada de alguien, y preferiblemente no él. Allen pudo haber sobrevivido antes a ataques mágicos, pero no fue exactamente una experiencia agradable. Cuando Shirou miró en dirección a Allen en busca de respaldo, Allen se dio la vuelta sin decir palabra mientras pronunciaba una oración que sonaba sospechosamente como tu funeral. Un instituto de golf. Nanoa repitió sospechosamente. ¿Y tú eres parte de eso? ¿Cuánto sabía ella? Shirou sintió que estaba peleando una batalla cuesta arriba. Sí, está en Londres. Trató de restarle importancia al tema sabiendo que era una tontería. ¿Qué clase de golfista era cuando Nanoa ya lo había visto en acción durante la cacería del apóstol muerto? Sin embargo, negarlo era mejor que admitir la verdad. Nanoa, bendita sea, no parecía presionar el tema. Decidió empeorar las cosas y seguirle el juego. Suena interesante, vamos. ¿Elevamos? Su mente se detuvo momentáneamente. Nanoa le dio una ceja levantada, una sonrisa en su rostro mientras mostraba su optimismo. Ahora que el asunto con los Ghouls se resolvió y la gente se salvó, se permitió ser más despreocupada. Sin embargo, al mismo tiempo, había llegado a aceptar que había ciertas facetas de su mundo natal que ni siquiera ella conocía y por las que definitivamente sentía curiosidad. La dificultad de sus esfuerzos simplemente cambió a X-Rank. ¿Por qué? Casi jadeó, pero logró mantener la calma en su voz. ¿Qué? No pensaste que me iba a ir, ¿verdad? Sí. Sí, lo hizo. No, lo esperaba. Todavía lo hice. Bueno, no puedo hasta que vuelvas conmigo, ya que posees algo llamado semilla de joya y artículos llamados Lost Logia. Como miembro de la oficina administrativa del espacio-tiempo, no puedo dejarte solo. Por supuesto, ella no podía. Eso sería demasiado fácil. Además, ella lo miró fijamente alegremente. Somos más parecidos de lo que piensas como terrícolas excepcionales. Además, el guante de metal Lorelei suena interesante. No. No, ella realmente no lo es. Derecha. Él no podía hacer esto. No había manera de que pudiera hacer esto solo. Rin. Rin, por favor, ten un método para resolver esta mierda. Gracias por leer. Próxima actualización.
patreon.com/Parcasius. Enlace del libro. Fate de Lucky Dark. California. Resumen del libro. Muerte. Dolor. Ruina. Nada quedó sin cambios después de que una tragedia inexplicable provocó la pérdida de millones en todo el mundo en lugares clave. Las ciudades quedaron reducidas a páramos de acero y hormigón, y muchas se vieron obligadas a migrar. Cuando los eventos que llevaron a la tragedia anterior ocurran una vez más, Kevin Black tendría que aprender que a veces es mejor dejar los misterios sin resolver. Atrapado con sus amigos en el mundo de una ciudad en ruinas llena de monstruos, el viaje de ida sería mucho más peligroso que el viaje de entrada.